es el de hoy, lo que Dios puso en mi corazón, podríamos celebrar realmente, celebrar celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, para celebrar necesitamos entender. Y hoy pretendo poder darles una enseñanza sencilla, práctica y que traiga comprensión a nuestras vidas. ¿Qué es lo que hoy se celebra o estamos celebrando como iglesia? La resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué no oramos? Señor y Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, que Señor lo sentimos a diario en tu cuidado, tu provisión. Señor, y cuando necesitamos paz en aquellos tiempos de tormenta, tú nos la das. Cuando necesitamos, Señor, provisión, tú traes esa provisión. Señor, tu gracia, tu gracia nos cubre. Gracias a ese sacrificio poderoso en la cruz del Calvario y a que resucitaste, Señor, con poder y gloria. Podemos dar gracias, Señor, por todo ello, mas sin embargo, Señor, necesitamos vivir de tal manera que podamos no solamente entender el poder de la resurrección, sino vivir en él, mostrando al mundo que tú estás vivo. Te damos gracias por esta mañana, Señor, y te honramos porque tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay muchas, ahora sí que maneras o formas. El mundo cristiano celebra la Pascua o el Domingo de Resurrección o la Semana Santa. Para algunos, ¿verdad? Es tiempo de vacaciones y diversión y de tomar y de disfrutar con familia. Algunos para ver que a ver quién cazan, ¿verdad? Por ahí. Cuando vienen puros hombres, andan buscando la presa. O para algunos, en algunas otras culturas, en la Pascua se celebra buscando huevitos, ¿verdad? Tienen su tradición muy respetable y la verdad cada quien tiene su tradición, su sentir en cuanto a la Pascua. De hecho, no me voy a meter mucho al significado entero de la Pascua, voy a enfocarme a la resurrección del Señor Jesús. Pero en sí la Pascua tiene dos connotaciones importantes. La de antes de Cristo, que es el tiempo de los judíos, cuando fueron liberados de Egipto. La palabra Pascua viene de la palabra judía pasar sobre, que significa el ángel de la muerte pasó sobre eh, la casa de los hijos de Dios, o sea, no les mató. Celebraban la Pascua, ese acontecimiento con panes sin levadura, con cordero, sacrificaban y comían, etcétera. Y lo hicieron, o Dios los mandó que hicieran esto continuamente, recordando que Dios los había liberado, Dios los había salvado de la muerte. Y esto tiene otra connotación cuando Cristo está siendo él mismo el cordero. Ya no hay un cordero para sacrificar. En ese momento Jesús se pone a sí mismo como cordero y él mismo como sumo sacerdote para ofrecerse a sí mismo. Igualmente es un sacrificio el que hace que la muerte sea evitada para todos aquellos que creen. Entonces, tiene que ver con el plan de Dios de redención para la humanidad, el plan de Dios para nosotros, la Pascua, ¿verdad? Básicamente, y bueno, y podemos explicar más. Pero el domingo de resurrección o la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas 24, versículo 1 al 5. Vamos a leer varios versículos, así es que pon atención. Dice, el primer día de la semana, es del 1 al 5, ¿verdad? Primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Esa frase está poderosa, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. ¿Quién vive? Cristo, ¿verdad? Amén. Ok, antes de Filipenses, vamos a Hechos 1 al 3. Aquí el pasaje que acabamos de leer, obviamente es el momento mismo de la resurrección. Las mujeres se dan cuenta, los ángeles les avisan que ha resucitado Jesús. Aquí encontramos escritor de Hechos, Lucas, había hablado el Evangelio de Lucas al mismo Teófilo y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el Evangelio que escribí antes, el Evangelio de Lucas, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí viene la parte interesante, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó que vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para entender que es indubitable, vamos a la versión internacional de este mismo versículo, ¿verdad? Porque esa palabra no es muy usada. Eh, un niño le dice a su mamá: mamá, indubitablemente te dije. Tú dices: ¿qué? ¿Verdad? No vas a entender. Bueno, ¿qué quiere decir indubitable? Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas que convincentes, indubitablemente, convincentemente, de que ¿qué? Estaba vivo. O sea, Jesús no solamente resucita, lo ve unos cuantos y se va, les presenta pruebas indubitables, irrefutables, ¿sí? Ahora sí que no había duda de que Jesús había resucitado. ¿Te acuerdas que hubo una versión en los evangelios que los mismos soldados, por verse amenazados ante el hecho de que los pusieron a cuidar una cueva, a un cuerpo muerto, los pusieron los soldados y de repente ya no está, iba a peligrar su vida? Cuando ellos llegan y dan aviso, dice: vamos a decir que el cuerpo, los mismos discípulos, los mismos seguidores, se lo robaron, ¿verdad? Eso es lo que ellos inventaron. Dice, ese rumor sigue hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día que se escribió el Evangelio, donde se quedó registrado. Bueno, en ese tiempo, y de hecho hay películas, hay gente, hay conjeturas diciendo: no resucitó, se lo robaron. Bueno, la Biblia dice y aclara, no solamente en 4 evangelios donde aparece que Cristo resucita, sino también siguen registrando, este es el libro de los Hechos, que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas irrefutables. O sea que no se podían contraponer a estas pruebas porque eran tan palpables, tan reales, tan verdaderas, de que Cristo había resucitado. ¿Ok? Entonces Jesús resucita presentándose, y dice, no solamente se presentó una vez, dice aquí que durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino. O sea, no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron repetidas veces durante 40 días que Jesús se presenta ante los discípulos, ante sus seguidores, y les habla del reino. ¿Ok? Entonces ya tenemos, los ángeles anuncian, las mujeres se asombran. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
Y hay pruebas, hubo pruebas indubitables, irrefutables de que Cristo había resucitado. Y ahora sí, Filipenses 3:10. Dice, Pablo está hablando y está diciendo que él quiere conocer a Cristo, pero dice, a fin de conocerle. Pero aquí no solamente habla de una resurrección más, o que Cristo resucitó, habla de algo y le añade, dice, y el poder, a ver, repitan conmigo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Puedes ponerla en versión internacional, por favor? En la versión internacional de Filipenses 3:10, ajá, ahora internacional, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar, fíjate qué interesante, Cristo resucitó, ¿verdad? Pero Pablo dice que él quiere experimentar y él está apelando a experimentar el poder, dice, que se manifestó en su resurrección. Vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Cristo, qué encierra y qué verdades poderosas encontramos en la resurrección del Señor Jesús. Aquí lo primero que me llama la atención, bueno, es que Cristo, con lo que acabamos de leer, Cristo resucita, efectivamente, hay pruebas, 40 días que Él se aparece, pero dice, ahí habla Pablo, no solamente una resurrección, sino habla del poder de la resurrección. Y que Él puede participar de ese poder, no solamente, ay, qué bonito, Jesús resucitó, qué padre, sino yo puedo participar del poder mismo que resucitó a Cristo. Ahora tú dices, para si me muero, no, yo creo que aquí hay cosas grandes que tú y yo necesitamos entender, ¿ok? Lo primero que vamos a entender, ¿por qué estamos hablando de Jesucristo, de su resurrección? ¿Qué diferencia? Y eso tú puedes ponerte a pensar, ¿cuál es la diferencia de que Cristo haya resucitado, ¿sí?, entre otros o otras profetas o personas incluso que pueden resucitar? ¿Verdad? Que alguien dice, yo vi la luz, vi un túnel y resucitan, ¿no? O de muchos profetas o muchas personas que iniciaron sectas, iniciaron religiones. La diferencia grande que hay, número uno, es que todos los profetas de las religiones que hay en el mundo, primero aseguraron animaron, más bien animaron a sus seguidores que buscaran la verdad, que buscaran el camino a la vida. La diferencia es que Jesús no dijo busquen la verdad o el camino a la vida. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La diferencia grande entre los profetas, líderes, iniciadores de religiones mundiales del que hay en el mundo, es que Cristo dijo yo soy la vida. La diferencia grande que también encontramos, no solamente Jesús dijo yo soy la vida, sino Jesús demostró que era la vida al resucitar. ¿Sí? ¿Están conmigo? Resucita, Él demuestra que es la vida. No por menospreciar religiones o por hablar de ellas, pero es un hecho. El único que ha resucitado con muchas pruebas indubitables, con muchas personas que lo vieron por 40 días es Jesús. Mahoma sigue en la tumba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién más? Alá. No, Mahoma, Buda, Confucio.
Muchos otros pudieron decir, busquen, y a lo mejor sí tenían un corazón sincero de que la gente buscara y encontrara la verdad. Pero Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y bueno, buenas palabras, pero al momento de resucitar comprueba sus propias palabras. Todos los demás siguen en sus tumbas. Jesús resucitó. De hecho vi un meme al día de ayer, que estaba la tumba vacía, el lienzo ahí, dice funeral cancelado. Eso es mentira. Sí, Jesús tuvo funeral. No se canceló su funeral, sí lo enterraron. Él estuvo 3 días, 3 noches enterrado. O sea, para enterrar a alguien primero tiene que haber funeral. A veces ponemos cualquier cosa, ¿verdad? Y él resucitó, funeral cancelado. No, sí, le hicieron funeral. O sea, sí murió, pero lo glorioso es que él resucitó. Él resucitó. Amén. Estamos poquito a poquito así para poderlo disfrutar y saborear, ¿ok? Jesús en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, hablan de él de esta manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, ¿qué? Estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Wow. O sea, no solamente, ¿por qué se puede escribir con tanta certeza que en él estaba la vida? Porque cuando él fue muerto, él resucitó. Acuérdense, todos los evangelios, las cartas, se escribieron posteriormente a todos esos acontecimientos. No se fueron, no era un diario. Los evangelios no fueron un diario. Ay, Jesús está predicando y los no, fueron escritos posteriormente. Jesús ya había resucitado. Entonces, para dar una semblanza, ¿quién era Jesús? El escritor del Evangelio de Juan, o que es Juan, narra y dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida. No solamente testificó que era la vida, sino en él estaba la vida. Ok. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar aquí? Ya vimos que todos los demás profetas de las demás religiones, sus tumbas están ahí, ¿verdad? Aún los más santos del mundo, ¿verdad? Podremos hablar al santo no sé quién, su tumba está ahí, ¿verdad? Se lo enterraron y ahí sigue. Los profetas de diferentes religiones, ahí están sus tumbas, pero Cristo, su tumba está vacía. Amén. Se quedó vacía y de hecho tú puedes ir a Israel y te van a decir, mira, esta tumba era como la que Jesús estuvo. Pero pues no se sabe cuál fue, porque como se quedó vacía, careció de importancia después. Lo importante era quién había resucitado. Ok, número 2, no solamente todos los profetas estaban y se quedaron ahí, sino Jesús resucitó, él era la vida, sino también gente como Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? Sí, vamos a Juan capítulo 11, versículo 42 y 44. Jesús está enfrente de una situación difícil. Hay un amigo muy querido, muy íntimo, que está muriendo. Al final termina muriendo y Jesús retrasa más su viaje y cuando llega ya tiene 4 días que está muerto. 4 días. Una persona de 4 días, no sé, está Miguel por aquí, aquí está, de los que recoge, bueno, está el otro Miguel que ya sabe. 4 días de estar muerto, pues ya dice la Biblia, ya huele feo, ¿verdad? Y dice Jesús hablando, Jesús orando al Padre, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué voy a hacer este acto o este milagro? ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. O sea, es una resurrección diferente.
Lázaro está muerto, 4 días de muerto. Jesús lo va a resucitar. Jesús sabía, nadie más sabía. Ahorita ya lo podemos ver y registrar y pasar, ¿verdad? Pero antes las hermanas de Lázaro estaban inconsolables, llorando. Llega Jesús, se consuelan con él y dice, bueno, ya ni modo, ya murió. No, espérate, si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, Jesús comienza a orar. Dice, esto lo voy a hacer para que ellos crean. ¿Para que crean qué? Que Él era la vida, que Él tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Amén. Es un milagro diferente al que estamos hoy tratando el tema, ¿verdad? Es un milagro donde hay una demostración del poder de Cristo para que la gente crea. Versículo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a ver algo sustancial en la resurrección de Cristo y en la resurrección de Lázaro. Algo que diferencia enormemente. Cuando Lázaro, yo creo, se estaba muriendo o antes de morir, vamos a inventarle un poquito, pero vamos a asumir esto. ¿Por qué? Porque es diferente la resurrección de Cristo a la resurrección de Lázaro. A lo mejor Lázaro tenía mal humor, era un hombre enojón. A lo mejor había dicho mentiras en su vida y en bajada también. A lo mejor había, no sé, tratado mal a sus hermanas, o era un mal padre, o había abandonado, no sé qué. O sea, a lo mejor había hecho muchas cosas malas. Es más, podemos decir hasta que a lo mejor le encantaba el tomar, o tenía un vicio, ¿verdad? O muchas debilidades, como cualquier persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Podemos decir que era una persona común y corriente que tenía todo eso. A lo mejor tú te identificas en una de todas estas áreas, ¿verdad? Hay quien dice, ay, no puedo dejar el Facebook, ay, tengo un vicio. Bueno, a lo mejor no había Facebook, pero había otros vicios. ¿Qué más? Tus debilidades. Ay, mi debilidad, soy muy chismoso, hoy no hablo sin pensar, así como vienen las daño a la gente, me quedo sin amigos. Bueno, Lázaro a lo mejor tenía alguna de estas cosas, pero Lázaro muere. ¿Sí? Lázaro muere. Cuando Jesús llega y lo resucita para que la gente, el mundo, los que estaban ahí presentes vean que Él tiene el poder de la vida y la muerte. ¿Ok? Entonces, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió. ¿Pero qué creen? Cuando estaban comiendo ya sus hermanas o algo, ya me hiciste esto, María, otra vez. Oh, y no se te quitó lo enojón. ¿Por qué? Porque Lázaro, cuando murió, tal vez había pecado en muchas ocasiones. Cuando resucita con todos sus pecados y sus diferencias, sus debilidades, ¿sí? Sus malos carácter. Él le encantaba esa cosa que estaba mal, pero ahí estaba aferrado. Bueno, ahí estaba Lázaro igual que como antes de morir, con sus defectos y sus pecados. Esa es la resurrección de Lázaro. En cambio, la resurrección de Cristo fue muy diferente. Porque la gente puede decir, resucitó, ay, qué padre. No, resucitó un hombre normal. Él era el Hijo de Dios. Vamos a empezar desde ahí. Él era el Hijo de Dios, revestido del poder del Espíritu Santo, en carne y hueso, caminando en la tierra, haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo, ¿ok? En el poder del Espíritu Santo. Él era justo, Él no hizo pecado, Él no había pecado, pero Él fue a la cruz. Y en la cruz se le cargó el pecado de la humanidad. En un instante, en un momento, Cristo pagó y se le virtió en Él el pecado
los pecados más horribles, más horrendos, más sencillos, más blancos de la humanidad estaban en ese momento con Cristo. Cuando Él muere, muere por esos pecados que estaban en su vida. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Pero cuando Él resucita, a diferencia de Lázaro, que se levantó igual de gruñón, igual de mentiroso, igual de cobarde, o no sé qué más tenía Lázaro, Jesús al resucitar, resucita en gloria, en poder, sin pecado, sin la autoridad del pecado. ¿Se fija la diferencia? No fue una resurrección nada más, fue una resurrección con poder. ¿Ok? Vamos a leer Isaías. Se están quedando así como, a ver, ¿a dónde va el pastor? Pues a la resurrección. Isaías 53, del 1 al 12, describe, fíjate, describe el proceso o ahora sí que por lo que atravesó Cristo. Isaías 53, 1 al 12. Lean conmigo. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabes que Jesús es el brazo de Jehová? A ver, ¿por qué? No, a ver, ¿por qué? Porque Dios está arriba, el cielo, la tierra, los humanos están abajo. Dios extendió a Jesús para alcanzar a la humanidad. Él es el brazo de Jehová. ¿Verdad? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. No tenía el cara de ángel, así de ojos azules, verdes o de violeta. Dice la Biblia que era cualquier persona. O sea, en aspecto no era lo importante, sino quién era él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue que menospreciado y no lo estimamos. ¿Te acuerdas? Las multitudes antes decían: bendito el que viene el nombre del Señor, ¿verdad? Hosana, hosana. Y después: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Bueno, ahí está, dice: menospreciado y no lo estimamos. O sea, no lo valoraron, no reconocieron quién era. Ciertamente Él llevó que nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, nosotros no teníamos derecho a la paz en el alma, en el corazón, pero Cristo se puso y recibió ese castigo en ese momento. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leer hasta el 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Jesús, ¿por qué se puso? Porque dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, escúchame bien, este es un versículo clave. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Fíjate, por un momento ponte a pensar. Por un momento ponte a pensar. ¿Qué es lo más horrible que tú has oído que haga una persona? ¿Matar a su madre? ¿Matar a un niño? ¿Los abortos? ¿Los vicios? ¿Las desviaciones sexuales que hay en el mundo? ¿Sí? Las lujurias, las iras, los pleitos, las perversidades, la inmundicia que hay. Dice la Biblia que todo eso llegó
con Cristo. En un momento, en un instante, Jesús fue cargado de todos los más viles y horrendos pecados de la humanidad. Llegaron sobre él. Fíjate que Jesús llegó un momento en el Getsemaní que estaba orando y dijo algo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la copa? ¿Cuál es la copa que Jesús estaba diciendo va a ser horrible? Una copa amarga. Bueno, está hablando del pecado de la humanidad viniendo sobre él. Todos esos más horrendos pecados que te puedas imaginar viniendo sobre la vida de Jesús. Dice, yo creo que la impresión de Cristo no era: Señor, me van a sacrificar con látigo, me van a poner una corona. No, el pecado más horrendo de todos va a estar sobre mí. Tú los vas a cargar sobre mí. Tú me vas a dar la espalda. Voy a ser desagradable a ti. Entonces dice la Biblia que sudó gotas de sudor con sangre. Porque era un momento horrible el que Jesús estaba viviendo. Todo el momento que estaba por vivir y que iba a tomar esa copa de todos los pecados. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué? Fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová, ¿qué? Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, expiar quiere decir pagar, cumplir una condena. Cuando haya puesto su vida para pagar el pecado que existe en la humanidad, él tuvo que ponerse para que todo el pecado viniera sobre él en ese momento y él fuera herido por ese pecado. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Voltea a ver el fruto de la aflicción de su alma. Vas a decir: frutito. No, es la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Verá el fruto y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ¿qué? Justificará mi siervo justo. ¿A quién? A muchos. Por su conocimiento. Escúchame bien, eso pasó hace 2000 años, pero cualquier persona que reconozca que el pecado de la humanidad ya está pagada la deuda en Cristo, justificará a muchos. Tú puedes decir: Señor, o sea que este pecado que yo tengo, mi vida pecaminosa, sea poca, sea mucha, para mi manera de ver, pero delante de ti el pecado es pecado, y delante de ti nadie verá a Dios en pecado. Pero si yo reconozco que ese pecado estuvo en Cristo pagándose, me hará justo. Me hará justo. Amén. En un momento la cruz fue el momento crucial de la humanidad, hermanos. Amén. Donde el pecado de la humanidad estaba siendo vertido en Cristo, o estaba siendo pagado en Cristo, o estaba siendo enjuiciado en Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Los que no pueden retirarse. No es cierto. No, pidamos revelación, hermano. ¿Por qué? Porque no se trata de la Pascua, de buscar huevito, de tener una Semana Santa. Se trata de entender su muerte, conocer su resurrección
y vivir en el poder de esa resurrección. Tú y yo necesitamos entender cómo murió Cristo, cuando resucita, cómo resucita y qué puedo yo o qué parte tengo yo en todo este asunto. Amén. ¿Sí? Como que los medios están perdidones algunos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Cuando derramó su vida hasta la muerte, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con ¿quién? Con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado, herido, hicieron un hoyo pues. Jesús, a diferencia de Lázaro, Lázaro se levantó con todos sus pecados y siguió viviendo. De hecho, llegó a morir Lázaro. Pero Jesús murió, él había vivido sin pecado hasta el día en que llega a la cruz. El pecado de la humanidad, vuelvo a repetir, cae en Cristo Jesús. Ya está pagada la deuda. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Jesús estaba pagando en su cruz, en la cruz, el pecado de la humanidad con su propio sacrificio. Su alma, su cuerpo, su espíritu estaban siendo atormentados. Aún más, Jesús fue llevado al infierno para pagar por nosotros en 3 días y 3 noches. Por nosotros. Ahora, una nota importante que tú y yo debemos de reconocer, y yo lo viví cuando mi madre falleció. Cuando los mártires en la historia de la iglesia precisamente llegan al momento del martirio, de hecho lo registra en el libro de los Hechos con Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que lo estaban apedreando. ¿Quién le da una piedra y no responde? ¿Verdad? Pues te duele. Pero cuando a los mártires se les estaba dando martirio o muerte, ellos estaban extasiados viendo la gloria de Dios. Tú dices, ¿qué pasa, Señor? Estos mártires en la historia, de hecho, a mí me tocó, digo, y mi madre no lo estaban apedreando ni matando, ella estaba muriendo de cáncer, su cuerpo estaba en agonía, su cuerpo estaba totalmente deshecho, por así decirlo, por el cáncer, pero ella estaba dando gloria a Dios, alabanzas al Cordero, estaba dando alabanza al Señor. Digo, Señor, le dice, mamá, ¿te duele? Ya te dije que no me duele, ¿qué te pasa? Y nos regañaba. Y dije, no entiendo esto. Lo que Dios me hizo entender es que los mártires o la gente que está en Cristo y que sufre una de estas cosas es cubierta por la gracia de Cristo. Y el dolor ya no les hace. ¿Sí me entienden esto? Ya no les, hay una anestesia que Dios le a Esteban le estaban apedreando. Veo a Dios, veo al hijo del hombre, paz, y está sentado, paz. Y tú dices, oye, debería responder, no, hay una anestesia porque es la cobertura de la gracia de Dios sobre sus vidas. Imagínate los hombres y mujeres y niños que eran muertos en los coliseos romanos, con los leones que los despedazaban o los vestían de brea y luego los incendiaban. Ellos estaban alabando al Señor. Tú dices, ¿cómo pudieron soportar? La gracia de Dios los cubría. Había una anestesia, su cuerpo tú veías, ¡ay! ¿Cómo pueden soportar? Pero su alma y su espíritu estaban regocijándose en su Salvador, en la presencia de Dios. Qué padre, ¿verdad? Yo he visto gente en agonía y está en la presencia de Dios. Digo, Señor, solamente tú puedes hacer esto. Pero Jesús no hubo anestesia para él, porque él no estaba muriendo en gracia, él estaba muriendo en juicio. El juicio de la humanidad estaba sobre él. El pecado, la ira de Dios para el pecado estaba vertida solamente en Cristo.
Él no estaba diciendo, Señor, pues no, estoy sufriendo, pero no siento nada, estás aquí en mi presencia. Dice, Señor, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Mientras los mártires están regocijándose por la presencia de Dios en el foso de los leones o del fuego, estaba uno con ellos, era Jesús acompañándole. Aquí él estaba solo. Él estaba solo sufriendo la ira. Dios le da la espalda. Le da la espalda. Imagínate lo más terrible, que su propio Padre, su eterno Padre, le dé la espalda porque no tolera el pecado de la humanidad y estaba siendo enjuiciado. La ira de Dios estaba sobre Jesús por el pecado de todos nosotros. Mientras los mártires están disfrutando aún en agonía, Jesús estaba en una agonía constante, no solamente física, en su alma, su corazón. Dice la Biblia que le traspasaron una vez muerto y salió agua y sangre. Quiere decir que su corazón terminó por explotar por tanta agonía y tanta desesperación de haber estado separado de su Padre. Así muere Jesús. Así muere por el pecado de la humanidad. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Pero Jesús se levanta. ¿Y qué diferencia hay entonces cuando Él se levanta? Se levanta por el poder de Dios y con el poder de Dios. Amén. Él levantado desde las entrañas de la misma muerte, del infierno, Jesús es rescatado nuevamente, sale con poder. Ese pecado que estaba sobre él ya no más. ¿Por qué? Porque en la cruz Él venció al pecado. Él venció a la enfermedad. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer en Isaías, que por su muerte, por su llaga, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que cuando Él se levanta con el poder para decir, yo lo hice por ti. Aquí en la cruz yo consumé todo para ti. Lo vengo a hacer efectivo para tu vida. La importancia de la resurrección es que Él ya no más trae pecado. Él venció al pecado. Ya no más trae muerte, se levantó de la muerte. Él venció a la muerte. No solamente se levanta, sino se levanta en el poder para hacerte a ti una nueva criatura. Lázaro se levantó, la misma criatura. ¿Sabes que la gente que se va al centro de rehabilitación, sin menospreciar, verdad? Se va a llega, y si la misma criatura llega, ay, criaturita del Señor, necesitan experimentar el poder de la resurrección de Cristo, porque Él se levantó igual. ¿Y cuántas religiones no te dejan igual? Nomás te lavan por un lado y te dejan por otro igual. Pero sabes, cuando Cristo se levanta, a pesar de que el pecado había caído sobre Él, se levanta venciendo al pecado. Se levanta una nueva criatura, un nuevo ser. Se llama el Rey de Gloria, el Rey de poder. Cuando tú experimentas el poder, no una religión, no un milagro nada más, experimentas la vida de Cristo, tú puedes decir, por cuanto Cristo está en mí, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es la diferencia del cristianismo hoy al cristianismo de antes? Que el cristianismo de antes entendía por qué había muerto Cristo y por qué había resucitado Cristo. Hoy creemos que es un acontecimiento social, algo religioso, mas sin embargo no lo experimentamos en nuestra propia vida. Experimenta el poder de la resurrección. Reconoce, dice, muchos creerán en este hecho y les darás vida. Hermano, si tú estás batallando todavía con tus vicios, con tus pecados, hermano, a lo mejor Cristo te hizo un milagro, mas tú necesitas realmente volver a nacer de nuevo.
Que cuando te experimentes el poder de la resurrección que experimentó Cristo, por eso Pablo dijo, yo quiero vivir, experimentar el poder de la resurrección, porque ese me hace nueva criatura todos los días. Porque Cristo resucitó venciendo a la muerte. Cristo resucitó venciendo el pecado. Lo venció para que tú y yo lo pudiéramos vencer. Amén. Cuando tú y yo podemos experimentar el poder de su resurrección. Filipenses 3:10 nuevamente. Por eso muchos cristianos van a las iglesias. Son como Lázaro. Ya nací de nuevo, pero sigues igual, mi hermano. Necesitamos ser como Cristo. La Biblia dice no sean. De hecho, ellos predicaban, fíjate, los discípulos jamás predicaron a Lázaro resucitado. Predicaron a Cristo y resucitado. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es que ya no hay más pecado que te pueda atar. Ya no hay más muerte que te pueda controlar. Dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes eso? Que los que creemos en Cristo somos eternos. Ya no hay más muerte que nos puede controlar, porque estamos viviendo o debemos de estar viviendo en el poder de la resurrección. Amén. Como que nomás aquí mis hermanos están convencidos, los demás están dormidos. A mí me emociona esto. A mí me emociona pensar que, ay, con razón este hermano, le vamos a decir hermano Lázaro. Pues es igualito. Pero Cristo no quiere Lázaros, quiere cristianos. No nos llamamos lazaranos, nos llamamos cristianos. ¿Comprende? You what I mean? ¿Sí? O sea, no vamos a experimentar el poder que resucitó a Lázaro, porque ese fue para que creyeran. Nosotros necesitamos experimentar el poder que venció al pecado, que venció a la muerte. Ese poder está accesible a ti y a mí. Bueno, vamos a empezar entonces con el mensaje. Ya entendimos esto, ¿verdad? Ok. Hebreos 5, 7 al 10. Denme chancita porque esto es muy importante. Dice, y Cristo, vamos a entender esto. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar ¿de qué? Escúchenme, fíjense las palabras que está diciendo el escritor de los Hebreos. Yo creo que es Pablo, algunos no creen, pero yo sí creo. Dice que él ofreció súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Sí? Te puedes pensar en el Getsemaní, él estar suplicando, orando, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, sea tu voluntad. Pero dice aquí que pidió que lo librara de la muerte. A ver, me perdí. Pidió que lo librara de la muerte y fue oído. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y por qué entonces sí murió? Te voy a decir que en Hebreos habla de la fe. Y dicen que los que creen tendrán mejor resurrección. Que los que creyeron y que Jesús creyó, dijo, Señor, mira, Padre, yo voy a morir por el pecado del mundo. Toda esa copa que tú me vas a dar espesa a tomar, yo me la voy a tomar. Yo no quiero, pero sea tu voluntad, no la mía. El pecado más vil, las violaciones, los robos, los hurtos, los desenfrenos de la gente, yo lo voy a cargar sobre mí y eso me va a llevar mi alma al infierno mismo. Ahí donde está la muerte misma controlando. Pero Señor, te pido que me libres de ahí, que me resucites. Y fue oído. Cuando dice la palabra hebrea aquí, librar de la muerte, aquí lo entendemos como que no iba a pasar la cruz, pero sí la pasó. Entonces, pero dice que fue oído, quiere decir que estando
en el núcleo de la muerte, en el Hades, en el lugar de los muertos. Jesús, él creía que estando ahí, él iba a resucitar. En otras palabras, en el Getsemaní tuvo su resurrección ganada. ¿Por qué? Porque creyó al Padre. Wow. Él tuvo ya garantizada su resurrección. Dios lo iba a sacar literalmente desde adentro de la muerte. Él fue al infierno, hermano. Él, de alguna manera, Dios comprimió ese castigo que estaba sobre Jesús y que tenía. ¿Sabes que la paga del pecado es muerte? Y que incluye el infierno para todas las personas que están sin Cristo y que están en pecado. Pero Cristo aún dice, bueno, no nomás su cuerpo fue afligido, su alma está afligida, su alma misma está afligida en el infierno, pero Jesús fue rescatado de la muerte. Y no solamente eso, mis hermanos, Él venció a la muerte. Amén. Él vence a la muerte, fue rescatado de ahí. Juan 19:30. El hermano Javier creo que mencionó esta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿se acuerdan que dijo? No se tome de mí esta copa. Más o menos era así, porque ya todo era amargo. El pecado estaba sobre él. Era tan fuerte el momento, porque Dios le había dado la espalda. Él estaba solo, estaba cumpliendo una condena. Pero ahí mismo, en esa cruz dice estas palabras, las últimas palabras de Jesús: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa esto? La palabra griega es teleo. Pagada está la cuenta. Pagado está el pecado del hombre. Pagado está la enfermedad. Ya no hay más cuenta que cobrar. Yo la pagué toda. En otras palabras, todo lo que tú le debías a Dios, Cristo lo pagó en esa cruenta muerte. Todo. ¿Qué pecado es el que tú has hecho, la que has pensado, la que has vivido? Está en la cruz de Calvario, pagado. Si tú lo crees, eres libre de él, porque él ya pagó la cuenta. Si tú no crees, tú vives con él y no sabes que tienes una cuenta pagada, mas vives como si nunca nadie lo hubiera pagado. Vives en esclavitud. Consumado es el pecado, tu enfermedad, tu pobreza, tu depresión, tus debilidades. Hermano, eso es algo glorioso. Si tú no tienes paz, ya está pagada la cuenta para que tú tengas paz. A mí me encanta cuando yo voy a restaurantes y me ha pasado una que otra vez, no muchas veces, como quisiera. Yo llego a un restaurante, me encuentro un amigo, un conocido y luego lo saludo, bueno, que te vaya bien, sigo comiendo. Después ya quiero pagar la cuenta y me dicen, ya está pagada la cuenta. Hubiera pedido más, dije yo. De veras, viene esa sensación mezquina y avariciosa. ¿A poco no? Sí, me limité. Bueno, no, pero ya está apagada. Y es una sensación contraria porque no nos hacíamos, ¿verdad? Pero es una, a la vez te sientes, ay, qué padre, me ahorré. Y luego ves la familiona, dice, ay, gracias, eres un santo. Hay una sensación así que te da, ¿verdad? ¡Qué padre! Pero ¿por qué el cristiano sigue con el pecado? Es que yo soy así de gruñón, es que yo soy así de mentiroso y el chisme me encanta. Hermano, si Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, ¿por qué no vivir en el poder de la resurrección? Pero hermano, él ya murió y qué. Pero también él resucitó. Cuando él resucita, hermano, él dice, yo ya lo pagué.
te voy a dar vida, te voy a cumplir. Todo lo que yo pagué, estoy aquí para asegurarte que tú lo puedas vivir. Amén. El mismo poder que me resucitó es el mismo poder que tú puedes vivir a diario. A diario. El mismo poder puedes vivir a diario. Ahí estamos viviendo. Ay, ¿cómo va, hermano? Mira, me da risa. Yo siempre les pregunto a algunos más, ya nomás para reírme. A los comerciantes de San Felipe. Está la gente, no hayas ni por dónde pasar, está lleno de gente, motos por acá, personas por allá, los lugares así atestados de gente comiendo y todo. Y llegas a un lugar de esos, después de que se fue la gente, y dices, ¿cómo les fue? No, estuvo bien, estuvo bien. Oye, sí, yo vi mucha gente, no, y ni salí, no, pero ¿sabe? No estuvo como el año pasado. De veras, pregúntale. Todos los comerciantes te van a decir, pero no estuvo como el año pasado. Dije, ese año pasado siempre es mejor que este. Y cada año, tengo 20 años aquí, siempre cada año me dicen lo mismo. No entiendo cuál es el año pasado. ¿Vieron gente aquí? Yo vi los puestecitos hoy en la mañana que venía a dejar a mi hija y luego me regresé. Está así, te lo voy a preguntar. Oye, ¿cómo le fue? Como si fuera de Hacienda yo todavía, ¿no? O yo creo que porque era recaudación de renta. ¿Qué crees? ¿Sí, verdad? Pero no se sacian, no pueden decir, no fue bien. No importa el año pasado, este año me fue bien. ¿Verdad? A veces como cristianos, ¿cómo te va? Pues ay, más o menos llevando. Hermano, Cristo resucitó para hacer válido el poder de Él en ti. Amén. Ay, ya llegaron. No seamos como o los pescadores. ¿Cómo le fue? No, está muy mal. La panga llena que se desborda. No, apenas 5 toneladas. No, pero es que el otro agarró 8. Ay. Con 2 pescaditos ya haces un buen ceviche para ti y toda tu familia, hombre. Yo sé que no paga las tambulacas y todo eso, pero algo es algo, ¿sí me entiendes? Pero aquí no es algo, es algo. En su resurrección, no solo, fíjate, Lázaro se levanta igual de chupacabras. Y Jesús vence al chupacabras, ¿sí me entiendes? Vence al demonio. Mira, ahorita te lo voy a explicar. Sí, síganme conmigo. Colosenses 2, 14 y 15. Esto me encanta. ¿Qué pasó en la cruz? Hermano, no puedes entender su resurrección si no sabes primeramente qué pasó en su muerte. ¿Qué tienes en su muerte? Anulando, fíjate, la gente, el ser humano, la humanidad desde Adán hasta la fecha, vive con una sentencia de muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte del alma, una eternidad en el infierno. Ok, eso es una acta de decretos. ¿Qué decreto? ¿Quién lo decretó? El diablo no lo decretó, fíjate. Fue Dios. El que pecare, ciertamente morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no se contradice. Bueno, contigo va a ser una excepción. Eres bueno, dice muchas despensas a los pobres. Bueno, pásale. No. El que pecare morirá. Todo ser humano carga esa sentencia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? Jesús anulando, haciendo nula, ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era a nuestro favor, no, ¿verdad? Era contraria a nosotros. O sea, esta acta era una sentencia de muerte permanente que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Clavándola en la cruz. ¿Quién fue el acta que se clavó en la cruz? Cristo Jesús. Cuando, mírate, ¿han visto estas películas que toda la trama piensas que el malo está ganando? Y que al último dices, con un movimiento de la trama, dices, te gané. Bueno, Satanás creyó que apresando a Jesús, todos sus amigos huyendo, clavándole una corona de espinas, clavándole él le había ganado. Y al último, cuando Jesús dijo consumado, él estaba diciendo al diablo,
te gané. Te gané. Amén. I win. ¿Sí me entiendes? Y el diablo, ¿dónde me perdí? Ahora el hombre puede ser libre porque ya está pagada su culpa. Ahora Dios, si la gente apela a Él, si dice, hey, Él pagó por mí, pásale. Él pagó por mí, pásale. Hey, me robaron. Te dormiste, mi chato. Te dormiste. ¿Por qué lo clavaste? Jesús dijo, te gané. ¿Sí me entiende? Él en su muerte anula tu muerte. Anula tu sentencia. Y tú dices, sí, pues se murió, pero Él resucita en poder. Y te dice, ven, te invito a que vivas en el poder de la resurrección de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Eso me encanta. Ya leímos el 15, este es el 15. Y despojando, a ver, vamos a repetir todos. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El diablo estaba contento. Mira, te dejaron, nada más las, iba a decir viejas, pero perdón, nada más las mujeres están ahí contigo, todos se fueron y todo. Y Jesús dice, consumado es. ¿Qué se consumó? La paga del pecado en Cristo Jesús. Los exhibió públicamente. Amén. ¿Sí entendieron esto? Esta es la salvación para ti, para mí. Esta es la redención. Él pagó el rescate tuyo y mío. Nadie, ni Santo Niño de Atocha, nadie. Con la antorcha grande, nadie, excepto Cristo. Ni su madre, ni su hijo, ni su hermano, ni nadie, excepto Hijo Jesús. Él es el único que pudo haber pagado. ¿Cómo puede ser que alguien más pague? Tú págale ahora. No, ya está pagado una sola vez. El juicio de Dios cae sobre Cristo. Cuando Él resucita en poder y para que tú hagas válido ese poder en tu vida. Amén. Hay 3 niveles rápidamente de autoridad o de proclamación, de predicar el evangelio. El primer nivel es cuando la gente predica el reino sin las demostraciones del reino. En otras palabras, no ven milagros. ¿Sí? Hay gente buena que predica bueno, todo, pero nada más predica, no hay milagro. El segundo nivel es el que Jesús vivió. El segundo nivel, Jesús predicaba del reino y demostraba el reino. Dijo, si yo echo fuera demonios, es que el reino está en la tierra, ¿verdad? Ese es el segundo nivel. Pero hay un tercer nivel. Es un tercer nivel, porque Jesús, cuando Él hacía milagros, lo hacía investido del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como un hombre natural de carne y hueso, investido del poder del Espíritu Santo, y por obediencia al Padre, Él podía resucitar, podía limpiar leprosos, podía sanar gente, etcétera. Pero hay otro tercer nivel, y esa está reservada para la iglesia que entiende su muerte y su resurrección. El tercer nivel es la predicación del evangelio en el poder de su resurrección. Amén. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de su resurrección, hermano? Que en la cruz Él pagó el pecado, tu muerte, tu enfermedad, tu tristeza, tu matrimonio roto, tu escasez, tu pobreza, todo está pagado. Y cuando tú vives en el poder de la resurrección, tú reconoces, Señor, ya no más tristeza, ya no más depresión, porque tú te la llevaste en el Calvario. Ahora yo soy libre. Libre para vencer, libre para liberar a otros, porque yo vivo en ese poder que tú me das para vencer. Amén. A ver, explícale al que está enseguida, hermano. El poder de la resurrección es que tú vivas sin pecado, vivas sin esa cara de amarga que tiene, sin amarguras, sin dolor, sin enfermedad, ¿sí? Y que puedas tú manifestar el reino de Dios con demostraciones de poder.
Amén. ¿Quién quiere vivir en este nivel? Dios está levantando y quiere levantar una generación en la iglesia de hoy, porque hay generaciones que nada más celebran que Cristo resucitó. Hay iglesias que se acuerdan que Cristo murió, pero hay pocas que viven su muerte y el poder de su resurrección. Yo quiero y estemos orando para que esta iglesia pueda vivir en el poder de su resurrección. Hermano, estoy en depre. No, ya se la llevó Cristo en el nombre de Jesús. Yo creo. Acuérdate, Cristo resucitó aún antes de morir. Tú puedes resucitar y ahora en el poder de resurrección, como un nuevo hombre. Ya no hay depre. Sí, yo tuve depre hace no sé cuántos años, pero ahora soy una nueva criatura. Amén. A ver, iba a decir, ¿quién tiene depresiones a veces? Pero yo siento que la depresión no es de Dios, es satánica y no la debes de permitir en tu vida. Y en el nombre de Jesús tú debes de declarar que Cristo ya se llevó la depresión en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué diferencia hay entonces en la resurrección de Cristo, la de Lázaro? Cristo es poder. Su resurrección es poder para ti y para mí. Amén. ¿Quién ha estado sufriendo enfermedades crónicas? Pónganse de pie. Hermana Lali, pónganse de pie. Ya sé que vamos a declarar que esas enfermedades huyan en el nombre de Jesús y declarar el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Mira, muchos crónicos. No, pues hay que orar, hay que declarar y hay que confesar que Cristo en la cruz del Calvario pudo decir: consumado es, está pagado todo. Y los diablos, los demonios fueron exhibidos en esa cruz. El diablo se perdió de plano y dijo: no me la veía venir este final. Fue un final que yo no esperaba. Creía que Jesús iba a estar derrotado, lo iba a tener en el infierno, lo iba a tener aprisionado. Y Jesús vino al infierno y le dijo: dame las llaves de la vida, de la muerte, porque yo ahora tengo el poder. Amén. ¿Sí lo creen, hermanos? ¿Quién más tiene? Y los que ya entre camuflajeados, los de depresión también, pónganse, porque en el nombre de Jesús. Sí, porque ya vamos a cerrar los ojos pues para que se levanten las depresivas. Y los depresivos también. Sí, es que yo siento que ese espíritu debe de ceder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, cuando digamos en el nombre de Jesús, acuérdate que es en aquel que venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad en esa cruz del Calvario. Pero Él no se quedó ahí, sino Él resucitó con poder. Y en el poder de la resurrección resucitó sin la autoridad del pecado para darte vida a ti. Así es que todos aquellos que dicen yo creo, Jesús viene y te da vida. Te da vida, te da vida, te da vida. Declaremos vida sobre estas personas que se pusieron de pie. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Declaramos vida. Declaramos la vida eterna, la vida de Jesucristo fluyendo en sus venas, en su sangre, en todos sus órganos, en sus huesos, en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, reprendemos la enfermedad, porque Cristo ya pagó por ella, ya pagó por ella, ya pagó por ella. Reprendemos el cáncer, la diabetes, las úlceras, en el nombre de Jesús, la alta presión, la depresión, en el nombre de Jesús le echamos fuera y declaramos que Cristo está vivo, declaramos que Él resucitó en poder, y con el poder de Cristo yo lo experimentaré hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos la vida de Cristo. Pon tu mano sobre tu cabeza y di: yo declaro la vida de Cristo en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro la vida de Cristo. Ya no más dolor, ya no más tristeza. Cristo ya lo pagó en el Calvario y Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy con poder y gloria. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. El enemigo fue exhibido públicamente. Esa acta que era contraria a nosotros fue anulada en el cuerpo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias.